Hola, bienvenidos. Renovamos una semana más Compromiso Salud. Nuestro Compromiso Salud en la pantalla de BTV. Doctor Eduardo Bianco, ¿cómo anda, doctor? Bienvenido. Muy bien, el placer de siempre de compartir contigo y con nuestros amigos un programa más. Como quien no quiere la cosa, avanzando rápidamente rumbo a nuestros primeros 40 programas. El programa del día de hoy tiene que ver con mitos y realidades de la anestesia. Y con un especialista y con informes especiales vamos a introducirnos en un tema que es de interés general. Por eso de los mitos y las realidades. Pero como todo en la medicina, la evolución es constante y también obviamente en esta rama fundamental. Porque como bien van a ver y a escuchar ustedes en algunos de los informes que ha preparado con la producción el doctor Eduardo Bianco, capaz que hay mucha gente que le tiene más miedo a la anestesia que a la propia intervención quirúrgica. Y a veces intervenciones que pueden ser de complicaciones o de posibles complicaciones. Exactamente, y esa es la razón principal, aclarar bien lo que es el proceso, el procedimiento de la anestesia, que es un acto médico, porque nadie está libre de sufrir o ser sometido a un procedimiento quirúrgico, y si uno va mal predispuesto, con mucho temor, no contribuye a una buena evolución de ese procedimiento, de ese acto médico. Por ese motivo es que nosotros queríamos definitivamente abordar este tema. Y además va a quedar en claro, y por algo va a haber un especialista de primer nivel hoy, y también están los informes especiales, que el riesgo, como en toda intervención quirúrgica o como parte fundamental de una intervención quirúrgica, puede estar allí, pero la evolución científica y la preparación técnica de nuestra gente y de los principales profesionales del mundo lleva a minimizar esas posibilidades de riesgos graves. Ha habido claramente una evolución, simplemente uno mirar las fotos de cómo se hacían las primeras cirugías, que había que sujetarlos entre varios y eran prácticamente despiertos con alguna hierba para calmar algo, pero y desde allí se fue evolucionando y de los últimos 20 años realmente los procedimientos de seguridad, los fármacos, la forma en que se controla antes, durante y después a la persona que va a ser sometida disminuye los riesgos. Ningún acto médico está exento de riesgo, hasta tomar la simple aspirina, por decir un fármaco que se usa habitualmente, tiene un riesgo, pero uno siempre valora riesgo-beneficio de cada intervención médica. No se tiene que ir tan lejos de las hierbas, ¿no? Yo tengo alguna operación de alguna hernia inguinal hace ya muchísimo tiempo, comienzo de la década del 60, y que vinieran con la mascarilla hacia alguien tan pequeño y frágil era como que si me quieren asfixiar. Absolutamente. Sí, me quieren asfixiar. Les quiero recordar las vías de comunicación. Ustedes saben que nosotros somos un programa semanal con escaso tiempo que no leemos mensajes al aire, pero que muchas de las sugerencias de ustedes que han llegado principalmente a través de nuestro Twitter y nuestro correo electrónico a veces se transforman en un programa exclusivo, un programa especial. Nuestro Twitter es @saludcompromiso y nuestro correo electrónico es compromisosaludui, todo junto, @gmail.com. Con este informe que sigue a continuación, presentamos formalmente el tema de hoy. Todos estamos expuestos a ser sometidos en determinado momento a algún tipo de procedimiento quirúrgico, pero paradójicamente no es a dicho procedimiento como tal al que demostramos mayor temor, sino a su acompañante, la anestesia. Todas las intervenciones quirúrgicas y todas las anestesias conllevan algún tipo de riesgo, el cual es muy variable dependiendo sobre todo del tipo de intervención y del estado físico previo del paciente. Afortunadamente, los accidentes graves son excepcionales a pesar de que tienen una gran repercusión social y mediática. Las complicaciones relacionadas con la anestesia han descendido notablemente durante los últimos 20 años, coincidiendo con la incorporación de medicaciones más potentes y seguras y sofisticados sistemas de control y monitorización. Asimismo, se han reducido de forma dramática el número de muertes atribuidas a la anestesia. Actualmente se calcula que el riesgo de muerte directamente causada por la anestesia es de un caso por cada 200.000 procedimientos. Este riesgo es muy inferior al de sufrir un accidente grave de tránsito. La anestesia es un procedimiento médico reversible que consiste en el uso de medicamentos para evitar la sensación de dolor u otra sensación molesta, que de otra manera podrían experimentarse durante una cirugía u otros procedimientos invasivos.
Conocer los aspectos básicos de la anestesia, entender sus fundamentos y procedimientos, puede ayudar a responder sus preguntas y calmar temores, permitiéndole enfrentar de mejor manera un acto quirúrgico. Por lo tanto, la anestesia es un elemento clave para el éxito de un procedimiento quirúrgico. Hoy, en Compromiso Salud, anestesia, un coma farmacológico. Bien, en estos 5 puntos finales con los que acaba de terminar este informe, está todo arriba de la mesa. Nos falta simplemente anestesiar a alguien en vivo. Bueno, todo la vida puede ser. Bueno, pero están allí las puntualizaciones, ¿no? Exactamente. Y fundamentalmente el primer mensaje es que la anestesia en un acto quirúrgico es un procedimiento seguro en el cual se puede confiar, y vamos a tratar durante el resto del programa de insistir en ese punto y en explicar por qué es un procedimiento seguro. Aquí destacamos que cada 200.000 cirugías aproximadamente ocurre un fallecimiento debido a una complicación anestésica. Entonces, digo, es realmente un procedimiento que se estima absolutamente seguro. Bien, nos queda mucho programa por delante, pero atención a los que les voy a comentar a continuación, no solo para los que nos están mirando en Montevideo, sino para los que nos ven, nos miran semana a semana en cualquier rincón del país y están vinculados a la actividad de televisión, a la producción televisiva o que pretenden incorporarse al mundo de la televisión, porque va a llegar mediante la organización de Trimax Media al Uruguay y por primera vez uno de los referentes más importantes de la televisión argentina, Alejandro Ripoll. Hay tiempo, pero hay cupos limitados, porque esto va a ser el 16 y 17 de agosto para presentar su historia en la televisión, su experiencia en todas las áreas de la televisión argentina, que como todos sabemos es de las mejores de América Latina, dirigido a todos los que se inicien, o como decía, los que están en el mundo de la televisión, directores, productores, cámaras, sonidistas, iluminadores. Para conseguir información y por inscripciones, trimaxmedia.uy, esa es la página, o directamente al celular 098, lo tienen allí, 152 036. Recuerden que son cupos limitados. Si me permite, doctor, una primera pausa y seguimos con el programa de hoy. Esa es nuestra recomendación. Afiliate a Grenca, la salud a tu alcance, por la línea gratuita 0800 81 89. 0800 81 89. Gracias por estar ahí. Estamos de regreso con nuestro programa de hoy, Realidad y Mito en la Anestesia, doctor. Exactamente. Muy bien. En primer lugar, definir qué es la anestesia. La anestesia es básicamente un acto médico controlado y reversible donde se usan fármacos para bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa de un paciente en todo su cuerpo o en parte de él, con o sin compromiso de la conciencia. Proviene de la palabra griega aistesis, que traducida al español sería sin sensación. ¿En qué consiste la anestesia? ¿Cuáles son los elementos de la anestesia? Y fundamentalmente considerando la anestesia general, hecho que vamos a abordar en mayor profundidad con nuestro invitado en el día de hoy. Una de las partes es procurar inconsciencia, la otra, o sea, que la persona no viva ese momento, pero tampoco que lo recuerde, o sea, provocar amnesia, generar analgesia, es decir, evitar el dolor, porque ese es uno de los puntos fundamentales de estos procedimientos, y generar también, en el caso de la anestesia general, fundamentalmente una relajación muscular que permita al cirujano trabajar adecuadamente para realizar en forma más efectiva el procedimiento quirúrgico. Tenemos que valorar o considerar en la anestesia 3 momentos: la evaluación preoperatoria y el preoperatorio, la preparación,
el manejo intraoperatorio y el cuidado postoperatorio. Con respecto a la evaluación preoperatoria, es muy importante conocer, como siempre, al paciente, la persona que va a ser intervenida, si es una persona sana o presenta alguna patología que surge de lo que es la anamnesis, o sea, el interrogatorio o su propia historia clínica, más el examen clínico y los exámenes paraclínicos que se suelen hacer en los pacientes, dependiendo fundamentalmente de la edad. Y en base a eso, el anestesista, que es el especialista encargado de desarrollar este procedimiento, define un criterio de riesgo anestésico que vamos a hablar a posteriori y realiza, cuando corresponde, indicaciones preoperatorias con esta persona. La clasificación de riesgo, la clásica clasificación de riesgo utilizada actualmente proviene de la Asociación Norteamericana de Anestesiólogos y se define, en resumen, en cuatro tipos o 4 grados o niveles. La ASA 1, que es el paciente sano, sin ninguna enfermedad. El ASA 2 es cuando el paciente tiene una enfermedad sistémica que puede ser cardíaca, respiratoria, diabetes, pero esa enfermedad está compensada. El 3, cuando tiene una enfermedad y esa enfermedad tiene un grado de descompensación, pero no es una descompensación extrema que está poniendo ya en riesgo de vida. Y el ASA 4 es cuando esa situación sí está muy inestable y hay riesgos significativos para la vida de la persona que podría ser sometido al acto quirúrgico. Y el ASA 5 es cuando el paciente realmente tiene una situación dramática, que tiene riesgo de fallecer en las próximas 24 horas con o sin acto quirúrgico y que a veces es la medida de salvataje. Ahora mencionaremos rápidamente, para abordarlas también con nuestro invitado, las complicaciones que pueden existir. Una de ellas es la depresión respiratoria con el descenso de los niveles de oxígeno en la sangre, o bien la caída de la presión arterial, con lo cual no llega la sangre suficiente a los distintos órganos, o bien la inversa, la suba de la presión arterial, que a veces puede ser por dolor y no está anestesiado o analgesiado adecuadamente, o porque es un hipertenso previo que se dispara la hipertensión arterial. O bien la aparición de trastornos del ritmo cardíaco, llamados arritmia, porque el paciente tiene una cardiopatía previa o porque está ingiriendo drogas que junto con la anestesia pueden disparar estas arritmias, o bien sufrir alteraciones de la temperatura corporal. El cuerpo está en una sala que es fría y si uno no tiene el monitoreo de esa temperatura, eso puede afectar las funciones corporales. Lo mismo pasa con la hipertermia. Ni que hablar de una de las complicaciones que es muy temida, que es la reacción alérgica. Una persona puede ser alérgico previamente a un fármaco, hacer la evaluación, bueno, descartarlo, ese fármaco, pero ser alérgico a otro fármaco que se utiliza y aparecer en ese momento esta complicación que debe ser manejada por nuestro experto del día de hoy, el anestesista. Que va a venir en instantes nada más enseguida de esta pausa. Ya volvemos. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Recuerden que nosotros les recomendamos Aliviol Sport. Aliviol tiene una solución para cada dolor y ustedes pueden conocer mucho más sobre este producto en el Facebook de Aliviol, facebook.com/Aliviol Sport, y allí participar en sorteos y promociones en la web. Nosotros recomendamos para antes y después del deporte Aliviol Sport, hay que pedirlo en su farmacia de confianza. Aliviol Sport y Chao Dolores. Nos va a acompañar a partir de este momento el doctor Álvaro Piñeiro. Doctor, bienvenido. Gracias por su tiempo. Muy amable. Doctor.
Bueno, un placer compartir con el doctor Piñeiro, que es jefe de anestesia de Casa de Galicia, integrante de la unidad del equipo de cirugía cardíaca de esa misma institución, pero también con el cual compartimos en la Española en unidad cardiológica durante muchos años de guardia como compañeros desde su comienzo. Así que muchas gracias, Álvaro, por estar aquí con nosotros. Y yendo al punto de tu principal especialidad, ¿podrías agregar algo más sobre los distintos tipos de anestesia para que nuestra gente, la que nos está siguiendo, conozcan mejor lo que traté de explicar inicialmente? Sí. Mira, hay dos grandes divisiones de la anestesia. La anestesia general es donde se consigue la inconsciencia del paciente, está dormido, donde las drogas llegan y abarcan todo el organismo, y las anestesias regionales. Las regionales que solamente involucran a una región del organismo. Por ejemplo, las que tú mencionaste, la peridural o las raquídeas, que se hacen a determinado nivel y que anestesian desde ese lugar hacia abajo. O también las anestesias que son locales regionales, es decir, cuando se anestesia, por ejemplo, los troncos nerviosos de un miembro y se puede operar libremente, sin ningún dolor ni molestia, la parte periférica. Entonces serían generales y regionales. Y puede haber combinaciones. Es común, por ejemplo, en la cirugía ocular, que a los pacientes se los opere de cataratas con una anestesia local en el ojo, pero complementado con un procedimiento de sedación que le da confort, que lo inmoviliza, que le permite estar más cómodo. Entonces, en la jerga se le llama anestesias locales potenciadas, o son combinaciones de procedimientos. Básicamente es eso. Como en todas las ramas de la medicina, ustedes que se conocen hace tanto tiempo, Sí. pensaban cualquier cosa menos que iban a ser actores de televisión. Actores de televisión, sí, sí. No, pero digo, como todas las ramas de la medicina, la evolución tecnológica y científica ha sido muy importante. Y yo ahora le pido, para complementar y después ya ir de lleno a varios de los puntos que tocó el doctor, que sé que él quiere ir en profundidad, la evolución desde que usted se recibe, por ejemplo, y hace el posgrado, hasta ahora. ¿Dónde pasa básicamente las diferencias de 20 o 30 años atrás con el presente, por ejemplo? Yo creo que en las normas de seguridad, en los mecanismos de seguridad que hicieron que la anestesia de 15, 20 años atrás fuera casi un tembladeral. Yo lo viví así. Cuando nosotros estábamos haciendo el posgrado, el único mecanismo de seguridad que uno tenía regular era tomarle la presión al paciente cada 3 minutos, con un aparatito de presión de mercurio. Y palparle, La observación clínica, nada más. palparle permanentemente el pulso para saber que estaba latiendo bien y vigilar las cosas indirectas, la coloración de la piel. El cirujano te decía, la sangre se puso oscura, entonces uno empezaba a buscar qué está pasando con la oxigenación de ese paciente. En 15 años, desde que nosotros terminamos el posgrado hasta 8 o 10 años después, hubo un cambio enorme en el mundo, vinculado a la disminución del riesgo quirúrgico, que pasaba por mejorar las condiciones de seguridad de los pacientes y se transformó en obligatorio, que cada vez que a un paciente se le va a someter a un procedimiento, al más mínimo de ellos, sacarlo de ambiente para hacer una fibrogastroscopía, 5 minutos, que ese paciente, antes de hacerse nada, se le coloque un electrocardiograma de monitor, el equipo de presión automático que cada 3 minutos le está tomando, se le coloque un broche en un dedo para medir la saturación de oxígeno en cada instante, se monitorice el anhídrido carbónico que se expira y se controle la temperatura corporal, generalmente bucal, puede ser axilar o rectal, de ese paciente en todos los procedimientos. Eso es una norma de seguridad absoluta Se y sumaron permanente. decenas de certezas contra percepciones. Claro, entonces uno ahí podía ver, y podía ver antes que pasara nada. Caía la saturación, el paciente se estaba oxigenando mal y la sangre estaba bien. Uno corregía lo que estaba provocando eso y no hay ningún tipo de secuela, ni de daño, ni de nada. Es el diagnóstico en tiempo real. Está pasando, ¿qué sucedió? Hubo una arritmia, el paciente está corriendo riesgo de vida y bueno, se soluciona antes de que haya
un evento mayor. Y para terminar la pregunta, y con respecto a la farmacología, es decir, a los elementos empleados. Aumentaron, mejoraron mucho, sin embargo, se siguen usando derivados de los viejos medicamentos, es decir, no han sido sustituidos. ¿Podrías nombrar qué tipos de medicamentos? No específicamente cada uno, pero qué tipos de Se usan drogas, la anestesia general balanceada. que es la anestesia general común. Claro, vino a sustituir el viejo concepto de la anestesia. Durante muchos años, en la búsqueda del alivio del dolor y de lograr condiciones quirúrgicas, se buscó un agente anestésico ideal. El éter, por ejemplo, un gas que se sale de la producción química, que si uno lo inhala, da sueño, da analgesia, saca el dolor, hace que el paciente se relaje, pierda el tono muscular, y entonces dice, bárbaro, con esto yo le hago oler a un paciente esto y lo opero. ¿Cuál es el problema? El margen terapéutico entre el efecto farmacológico de esas drogas y los efectos tóxicos es chiquitito. Entonces era muy fácil pasarse a anestesia. Es decir, se pasó la anestesia, ¿qué pasó? Logramos efectos secundarios negativos y el paciente se agravó o se murió durante el acto quirúrgico. Y se fueron buscando otros agentes, cloroformo, otras cosas, y todos tenían ese riesgo. Hasta que alguien empezó a decir, no, vamos a hacer una cosa, vamos a usar un fármaco a dosis seguras para hacer dormir, un fármaco a dosis seguras para calmar el dolor, un fármaco a dosis seguras para provocar una relajación muscular que permita abrir el abdomen y explorarlo. Y entonces el concepto de anestesia general balanceada es que se usan diversas drogas, diversos medicamentos, porque si digo drogas queda feo, Sí. diversos medicamentos combinados para lograr los efectos benéficos, estando lejos de los efectos tóxicos de cada uno de ellos. Cuando habla de dosis seguras, ¿es lo anestesio por 1 hora, por 45 minutos, por 2 horas? No, la anestesia, Bianco demostró en el coso que hay un tema que es el inicio de la anestesia, la inducción. La inducción más plácida, más cómoda, es intravenosa. Más cómoda, más segura, más disfrutable para el paciente. Es cuando uno le induce con una droga intravenosa. Y ahí te piden que empieces causa a contar 1, 2, 3 y... alguna cosa de esas, te pones a charlar y en la mitad de la charla se queda. Y además es gracioso, porque cuando se despiertan retoman la charla. Sí. Es graciosísimo. Es como que quedaron en... Sí. Abre paréntesis, cierra paréntesis. A veces pasa así. Entonces, tú lo inducís por vía intravenosa, con una droga que da sueño, una que alivia el dolor, y después que está inducido, el mantenimiento se hace con un anestésico inhalatorio, Ajá. que es mucho más programable, más fácil y que después se retira y se cierra. No es bueno inducir por vía inhalatoria, se puede hacer. De hecho, a los niños se les hace para no pincharlos. Pero es la combinación de las drogas. Y se puede prolongar en el tiempo las horas que sea necesario. De hecho, cada vez más vemos procedimientos de 8, 10, 12 horas. Sí, hay que estar ahí parado con el cirujano. Ahora en general nos sentamos, tenemos cosas. Sí, los monitores trabajan un poco también. Sí, claro, todo el tiempo. Doctor. Eso todo el tiempo. Doctor Piñeiro, ¿cuáles son los procedimientos que tú ya los mencionaste en cierta medida, pero que se agregaron como la checklist, o sea, la lista de chequeos, para aumentar la seguridad? O sea, porque no solamente hubo mejoría en los fármacos y obviamente en la especialización del anestesista, porque antes no existía anestesista. No, es decir, los cirujanos cuando entran a castigarte te dicen, ¿por qué esto? Antes lo hacían las monjas del hospital. Claro. No lo hacía un médico. Claro. Después, hasta que vino Valle Ordóñez. Claro, ahí se terminó y pusieron al practicante, al último practicante. Claro. Es decir, la persona se fue especializando. Pero vaya si los cirujanos estarán agradecidos que ese tema ahora están aliviados. Sin ninguna duda. ¿Cuáles son esos mecanismos de seguridad agregados? Bueno, la lista de chequeo es una cosa que se toma de la aviación. Es decir, para disminuir los accidentes de aviación, desde hace muchos años, los sistemas de aeronáutica internacionales establecieron listas de chequeo de los procedimientos aeronáuticos. No se puede hacer ningún vuelo. Así el piloto haya cargado el avión en Buenos Aires, le llenó el tanque y sabe que va a hacer 10 veces el vuelo de puente aéreo sin cargar nafta. Cada vez que va a despegar en Montevideo, vuelvo a Buenos Aires, vuelvo a Montevideo, tienen que hacer la revisión completa del avión y seguir un listado de procedimientos, y si no, no pueden salir, ¿viste? Y eso se registra, queda en la caja negra,
Y es la lista de chequeo, cómo está tal cosa, cómo está tal otra, la electricidad, que son las normas de seguridad. En las salas de operaciones pasa lo mismo. Se introdujo desde hace 2 o 3 años, en el mundo se está introduciendo desde un poco antes, eso mismo, hacer el listado de chequeo, el checklist, antes de operarse, donde el equipo se presenta y le pregunta al paciente, ¿usted se llama Juan Fernández? Sí, perfecto. ¿Se va a operar de hernia inguinal? Sí. Derecha, ¿verdad? No, izquierda. Ah, yo tenía derecha acá. Entonces, el señor, revisamos todo. La lista de chequeo permite... Me cortaron la pierna, pero era de la cama de al lado. Claro. Para evitar ese tipo de errores, la lista de chequeo con el paciente se hace así. Se va a hacer tal procedimiento, está enterado. El señor tiene alergia, sí tiene alergia. Después le pregunta al instrumentista, ¿usted tiene todo el material está estéril? Sí, está estéril. ¿Tiene lo que necesita? Perfecto. El cirujano piensa que puede haber algún paso limitante de la cirugía que sea problemático. Bueno, ¿cuál sería? Tal. ¿Está preparado para encarar esa situación si se diera? Sí. El anestesista, ¿tiene algún problema de alergias? ¿Tiene algún problema de vía respiratoria? ¿Tiene algún tema a prevenir tal o cual cosa? ¿Sí o no? Lo tiene. Está previsto, perfecto. Esa lista de chequeo después se repite en el intraoperatorio para ver si, por ejemplo, las compresas que se usaron, que están contadas, están afuera, o si falta una. Si falta una hay que buscarla, porque puede haber quedado a veces en la cirugía abdominal una gasa empapada en sangre, se confunde con un pedacito de grasa y queda metida ahí. Entonces, eso, el intraoperatorio, cuando está terminando, antes de cerrar, se hace ese segundo chequeo. Y al finalizar la intervención se hace un último chequeo de las últimas cosas que están, que esté todo el instrumental, todo ese tipo de cosas. Eso se hace diariamente y ahí se integran las especialidades, ¿verdad? Porque hay cosas que son del cirujano y cosas del anestesista, pero todos estamos en sala de operaciones. Tengo que hacer una pausa. Sí, cómo no. Qué buen expositor, además me encanta la pasión y el conocimiento, que cuando yo digo, cuando hay pasión con inteligencia, es una cosa que nos viene muy bien. Hacemos una pausa y seguimos hablando de mitos y realidades en la anestesia. Hasta este momento, realidades. En algún momento el doctor Bianco irá en profundidad con algunas cosas que a veces repetimos, los que estamos fuera de la medicina, y que se transforman en mitos. Ya volvemos. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Presenta Óptica Ariel, 18 de julio 1385, frente a la Intendencia. Últimos minutos del programa de hoy nos está acompañando el doctor Álvaro Piñeiro. Doctor Bianco. Bien, tú decías que estamos hablando de realidades y vamos a hablar de mitos. Las dos cosas se van complementando, pero sí vamos a abordar en el último segmento, en unos minutos más ya, algunas de las ideas irracionales a veces que maneja la gente. Pero, doctor Piñeiro, vamos a ir a los riesgos en este momento. Los riesgos con respecto al paciente, los riesgos con respecto a la cirugía en sí, los riesgos con respecto a la anestesia. Con respecto al paciente, traté de explicar la clasificación utilizada por la Asociación de Anestesistas Norteamericana. Te pido que hagas algún comentario, pero también que me digas, cuando tú vas a valorar a una persona, fuera de saber si está sano o tiene alguna enfermedad, ¿qué fármacos pueden, digamos, tener o requerir un ajuste o una suspensión? ¿Cuáles son los más frecuentes? Y, por ejemplo, el caso del tabaco. Yo he leído en Australia, para poder operar disminuyendo los riesgos, no solamente broncopulmonares y cardíacos, sino hasta de infección operatoria, que aumenta hasta 5 veces, no operan a nadie de coordinación si no hay 6 semanas de abstinencia completa para un acto quirúrgico. No sé qué pasa con el alcohol, pero me gustaría saber sobre eso. Esa es difícil, Ya me metiste varias cosas juntas. Bueno, no, empieza con lo primero. Fármacos para suspender antes de una cirugía, en general los anticoagulantes, eso es obligatorio, por el aumento del riesgo quirúrgico. Lo que nosotros hacemos es, según el tipo de anticoagulante que sea y el tiempo de duración que tenga, suspenderlo y
sustituirlo o superponerlo con anticoagulantes de acción subcutánea para mantener al paciente con la terapia anticoagulante hasta 24 horas antes de la cirugía. Se da la última dosis 24 horas antes, cuando correspondería dar la siguiente dosis se opera, y inmediatamente después de operado, cuando el cirujano establece que hay condiciones de seguridad, se reinstala. Hay algunos medicamentos del tipo de los antidepresivos, de los que se usan menos ahora, los antidepresivos tricíclicos, que tienen interacciones y los inhibidores de la monoaminoxidasa, otro tipo de antidepresivos más complejos que hay que suspenderlos con tiempo porque tienen interacciones negativas, peligrosas, sí, con algunos anestésicos. Los demás en general no hay que suspenderlos. ¿Y qué pasa con la aspirina? La aspirina, pasamos ahora a otra especialidad, en la Asociación de Cardiología, de acuerdo a las indicaciones, si es muy importante la cardiopatía isquémica, si el paciente tiene algún dispositivo intracoronario tipo stent, habría que mantenerla. Y a pesar de que los cirujanos eso les rechina un poco, cada vez más se opera sin suspender la aspirina. Porque clásicamente nos exigían que 7 días antes de la intervención, por riesgo de sangrado... Todavía sigue habiendo eso, pero estamos ahí en un choque de aguas, ¿no? Pero en realidad la recomendación cada vez más es a mantenerla para prevenir riesgo cardiovascular. Con respecto al tabaco, cada día de cese de tabaco es beneficioso. Medidas de tanto porte como las que tú me mencionaste yo no he escuchado y acá sería difícil implementarlas. Es sí claro que los pacientes que se hacen conscientes de que tienen que cesar y cesan el tabaquismo y pasan un periodo de abstinencia de cerca de 3 o 4 semanas, tienen mucha mejor cirugía y mucho mejor posoperatorio. Los que no lo hacen suelen tener más complicaciones respiratorias, que es uno de los azotes de la especialidad, porque después anduvo todo muy bien, pero el paciente hace una neumonía y está 2 semanas más internado con riesgo de vida. Con el alcohol y con las drogas, porque ahí sí vamos a hablar de drogas, eso aumenta mucho el riesgo. Las drogas, la cocaína, los derivados de la cocaína, la pasta base, provocan lesiones cardíacas y pueden provocar arritmias graves que te complican. Y además, cuando nosotros interrogamos a los adictos, que muchas veces a nosotros en nuestro sanatorio está en la zona oeste de Montevideo. Es una zona cerca de zonas conflictivas, del 40 semanas y alguna más. Entonces es muy común que tengamos, por ejemplo, baleados que llegan ahí, están graves, y ustedes se dio algo, no me di nada, y hacen unas arritmias bárbaras, si uno les dosifica, tienen cocaína en sangre. Nos dijeron que no, nosotros ya ahora prácticamente ya lo tomamos como que vienen con la droga arriba. Toman los recaudos como que ya viene con algo. Pero igual eso es un factor de aumento del riesgo porque hacen eventos a veces de muy difícil manejo, ¿no? Y hablábamos con respecto a los riesgos del procedimiento anestésico. Bueno, esa es la otra cosa. La anestesia, nadie se anestesia por sí mismo. En realidad, Michael Jackson se anestesiaba para dormir. Es decir, esa es la realidad. Michael Jackson se hacía proporcionar por un médico una droga inductora del sueño para poder dormir todas las noches. Y en una de esas se murió. O sea que eso habla de que verdaderamente es riesgoso usar estos medicamentos si uno no está entrenado y si no tiene medidas de seguridad. Pero la gente común no se anestesia porque sí. Se anestesia porque se va a operar. Entonces intervienen en el riesgo 2 factores. El procedimiento anestésico que uno hace más el procedimiento quirúrgico que tiene. Y es un gran determinante de riesgo. Hay procedimientos quirúrgicos que tienen muy bajo riesgo. Cuando hablo de riesgo de muerte, ¿no? O de eventos cardíacos mayores, de infartos, que son las 2 determinantes del riesgo más importantes. Y hay algunas cirugías que tienen mucho riesgo, típicamente los procedimientos vasculares. Vos hablaste del aneurisma de aorta que se rompe, pero el aneurisma de aorta que no está roto y que viene a operarse de coordinación tiene una mortalidad superior, aunque esté perfectamente bien en el momento que llegó. Las 2 mortalidades y morbilidades se suman y hablan de que eso sí tienen un riesgo mayor.
Si el paciente a su vez es uno de los que tú clasificaste, mostraste la clasificación de la Sociedad Americana de Anestesia, la ASA, que son de los grados altos, grados 4 o grados 5, eso ya tiene mucho riesgo de muerte por la propia entidad de sus afecciones. Si a eso uno les agrega un procedimiento anestésico más un procedimiento quirúrgico, la mortalidad aumenta mucho y es muy significativa. En los grados bajos, en los pacientes sanos con procedimientos superficiales, la mortalidad es muy baja. Y verdaderamente es muy baja en el mundo y acá también. Nuestras mortalidades en Uruguay se superponen bien a las del mundo. Desde ese punto de vista podríamos decir que estamos bien comparativamente con... En eso sí, siempre se puede mejorar, pero... ¿Y en qué no? Que en todo se puede mejorar. No, digo, en eso sí, ¿y en qué no? Nosotros... ¿Qué hay de nuevo que no tengamos? Esa es la pregunta. Sí, por ahí puede ser. Tenés una lista grande. Tenemos tiempo. Sí. Cada sala de operaciones tendría que tener en cada uno de los bloques, en cada equipo de anestesia, un monitor de actividad encefálica, de profundidad del sueño, que en algunos lugares, nosotros tenemos uno en nuestro servicio, que lo usamos fundamentalmente en cirugía cardíaca. ¿Ese es el monitor de conciencia? Eso, el índice que determina el electroencefalograma en tiempo real. No es el electroencefalograma, sí, es pero es un índice es de una integración de ondas da encefálicas que te permite ver la situación de profundidad de la anestesia, si se está despertando, si no se está despertando, si está demasiado profundo, porque todas las cosas tienen sus riesgos. El ideal es mantenerse en los rangos medios. Eso tendría que haber en cada lugar. ¿Y no lo hay? No. En algunos lugares hay algunos. Eso se tiene que expandir. Eso es una de las cosas que se tiene que expandir. ¿Y qué otra cosa, por ejemplo? Ecógrafos que nos permitan realizar ecografía transesofágica en tiempo real durante la cirugía, ver el corazón desde in situ, el eco transesofágico permite ver la actividad cardíaca desde al lado del corazón, desde el esófago, y en la anestesia, en algunas cirugías es muy importante. Es muy importante porque permite ver cómo está respondiendo el corazón a esa cirugía. En las cirugías encefálicas, algunas del cerebro, que puede entrar aire desde el exterior al abrirse las venas del cerebro y produce un mecanismo de aspiración desde el exterior hacia el tórax que tiene presión subatmosférica y generarse lo que se llama embolia gaseosa. Es una cosa muy grave que a veces pasa. Eso se ven los glóbulos, las partículas de aire entrar en el momento y entonces uno actúa enseguida. Si no, uno actúa cuando aparece la complicación. Eso tendría que haber. Eso es muy costoso también. Ecógrafos para poder ver los nervios periféricos. Para hacer la anestesia trompular, sí. Específicamente. Ese tipo de cosas. Unas bombas para hacer anestesia intravenosa total. Nosotros tenemos una, por eso pero no hay en todos lados. La estamos que hay pasando. margen, por supuesto, para hay mejorar. margen, es decir, no sé, porque claro, las instituciones compran de a una, pero hay 5 salas simultáneas. Claro. Es como los viejos cines, ¿no? 5 salas simultáneas. Entonces, ¿qué haces? Tenés que ir eligiendo. Si uno se beneficia de tal cosa, otro no. Y bueno, lo elegimos, o por el tipo de cirugía, por el riesgo, por lo que sea. Claro. Pero Para irnos quizá ya un poco a los mitos, porque estamos entrando en los últimos minutos. Sí, estamos casi en el final. La gente tiene a veces temor o comenta que le ha sucedido a alguien que queda peor de la cabeza después de la anestesia o que recuerda todo lo que pasó en la anestesia. ¿Qué cosas hay de realidad? Hay mitos y hay realidades. No, perfecto, decir, para eso te tenemos Hay aquí. las dos cosas. El mito de la persona, es el mito, la situación de la persona que queda con algún deterioro encefálico posterior, en realidad es difícil de medir. Porque si uno le hace un test de nivel cognitivo, de situación cognitivo-intelectual previo, muchas personas que parecemos normales capaz que no somos tanto. Y a veces las situaciones de estrés las ponen de manifiesto.
hay muchas veces que solo la internación del paciente, sin que haya nada de actuación sobre el paciente, genera situaciones de delirio o de alteraciones, cuadros confusionales muy graves que fueron por haber cambiado de ambiente. Entonces, hay algunas cosas que son difíciles de medir. De todas formas, hay muchos trabajos que hablan del daño neuronal que pueden producir algunos fármacos. Y como todo está en revisión, todo se está cambiando un poco. Ahora hay todas unas corrientes que tratan de hacer procedimientos más seguros. Por ejemplo, tratar de no usar tantos anestésicos volátiles, que serán los de simple uso, y usar más anestésicos intravenosos, que son más seguros para el cerebro. A pesar de que no hay estudios concluyentes que demuestren eso, pero hay estudios experimentales que demuestran que algunos pacientes sí pueden ser afectados por eso. Y entonces, realmente, nosotros tenemos que trabajar en ese tema. Y se está trabajando en todo el mundo. Y de hecho, nosotros también estamos trabajando en eso. Hay una residente que viene al servicio, está haciendo eso. Está buscando test de deterioro. Sí, sí. El Mini-Mental, un test para hacerle a los pacientes y ver cómo están antes. E ir haciendo base de datos para después compartir. Pero en líneas generales, tomando todos los procedimientos, en general, clínicamente no hay no hay. Obviamente, y hay gente que a medida que va aumentando la edad y las patologías... Claro, si tiene daño cerebral previo, si tiene alguna cosa que ignora, esto puede aumentarle el riesgo. Pero mirá que cuántas veces, y tú lo ves, nosotros lo vemos muy frecuentemente, pacientes que están en CTI, que se operan día por medio, de pronto se operan 20 veces en 3 meses. Y andan perfectos, los grandes quemados, que van a bloc día por medio, cada 2 días, durante semanas enteras, y no tienen problemas. O sea que en realidad eso, hay que, no tengo información como para poder decirte concluyentemente sí o no. Pero no queríamos ponerte en una situación ese era el primero. Y gracias. el otro, la presencia intraoperatoria, puede darse. Puede darse porque no hay monitoreo del estado de conciencia. Es decir, nosotros, los predictores de conciencia que tenemos son predictores clínicos. Vemos que el paciente tiene, por ejemplo, una reacción de despertarse, aumenta la frecuencia cardíaca, se hipertiende. Pero a veces en algunas cirugías eso puede darse por la propia estimulación quirúrgica. Y, como yo te decía, nosotros combinamos un medicamento que da sueño, uno que calma el dolor y uno que da relajación muscular para que el cirujano pueda separar los músculos y entrar al abdomen, porque si no, por más dormido que esté, no puede entrar. Entonces, puede darse la situación, yo qué sé, que el anestésico volátil se terminó, el aparato, y no estaba prendida la alarma del carro de anestesia, tiene un monitor de droga anestésica, pero si no está prendida la alarma, no está activada, puedes no darte cuenta, y el paciente poder tener una presencia, despertarse, estando relajado. Y te relatan que escuché tal cosa, tal otra, y la verdad, ¿viste? Eso es una presencia. El terror del anestesista, claro, el terror absoluto del anestesista. Obviamente. Entonces, claro, nosotros, ¿viste? El aparato de registro cerebral lo estamos peleando todo el tiempo. Yo quiero tener eso acá, lo quiero tener acá, porque yo estoy seguro que a todas las cosas, más esto, estoy tranquilo, ¿viste? Doctor Piñeiro, gracias por su tiempo, muy valiosa además su presencia en el día de hoy. Nos vamos a reencontrar porque la gente no lo sabe, pero hemos estado hablando antes de empezar el programa de otros temas que lo van a tener por acá nuevamente. Bueno, con mucho gusto, un gustazo. Muchas gracias. Doctor Bianco, si usted tiene tiempo, lo espero la semana que viene. Bueno, voy a intentar. Y a ustedes también, muchísimas gracias.